Más de 3 décadas después de su muerte, una mujer de 48 años ha salido a la luz con un diario de 500,000 de palabras que revela la verdad que Mercury mantuvo oculta hasta sus últimos días. Y la historia que cuenta está haciendo que el mundo vea esta leyenda con otros ojos. Freddie Mercury nació el 5 de septiembre de 1946 en Stone Town, Zanzíbar, en el seno de una familia de ascendencia parsi india. Su nombre de nacimiento era Farrokh Bulsara. Sus padres, Bomi y Her Bulsara, trabajaban para el gobierno colonial británico en aquel entonces. A los 8 años, lo enviaron a la India para asistir al internado de San Pedro en Panchgani, donde comenzó a estudiar piano, y pronto demostró un oído musical excepcional. En 1964, su familia emigró a Middlesex, Inglaterra, tras la Revolución de Zanzíbar. Allí continuó con su afición por el arte y se matriculó en diseño gráfico en el Ealing Art College, donde conoció a Brian May y Roger Taylor. A partir de esa conexión, Queen se formó en 1970. Freddie Bulsara adoptó el nombre artístico de Freddie Mercury, inspirado en el dios romano Mercurio, símbolo de velocidad, transformación y rebeldía. En 1971, John Deacon se unió al grupo, completando así la formación de 4 miembros. Tras su álbum debut, Queen, 1973, la banda alcanzó rápidamente la fama con Sheer Heart Attack, 1974, y llegó a su apogeo con A Night at the Opera, 1975. La canción Bohemian Rhapsody de ese álbum se convirtió en un fenómeno mundial, liderando las listas británicas durante 9 semanas consecutivas, un récord en aquel entonces. Desde 1975 hasta principios de la década de 1980, Queen continuó lanzando éxitos como Somebody to Love, We Will Rock You, We Are the Champions, Another One Bites the Dust y Crazy Little Thing Called Love. Freddie, eres un chico, haz mucho ruido, entrena en la calle, algún día serás un gran hombre, tienes poder en tu rostro. Mercury desempeñó un papel fundamental en la configuración del estilo musical y la imagen escénica de la banda, con su rango vocal de 4 octavas, su imponente presencia en el escenario y su capacidad para controlar multitudes de decenas de miles con solo un movimiento de su mano. Durante su época dorada, Mercury y Queen ofrecieron más de 700 conciertos en 35 países, desde Sudamérica hasta Europa del Este, desde Japón hasta Sudáfrica. Un momento clave en la carrera de Mercury fue su actuación en Live Aid el 13 de julio de 1985 en el estadio de Wembley, Londres. En tan solo 21 minutos, dominó por completo el escenario, convirtiendo un evento benéfico mundial en una clase magistral de interpretación en directo. Décadas después, tanto la revista Rolling Stone como la BBC la calificaron como la mejor actuación de rock de todos los tiempos. Mercury no necesitaba pirotecnia ni efectos visuales, solo un micrófono, un piano y asimismo. Paralelamente a su trabajo con Queen, Mercury también desarrolló una carrera en solitario. En 1985 lanzó el álbum Mr. Bad Guy, en el que exploraba sonidos disco y synth pop. En 1987, Mercury colaboró con la cantante de ópera española Montserrat Caballé para grabar la canción Xey Barcelona, una fusión de rock y música clásica. El tema se convirtió en el himno oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.
Si bien sus proyectos en solitario no alcanzaron el éxito comercial de su trabajo con Queen, demostraron su amplia visión musical que trascendía las fronteras de los géneros. En marcado contraste con su carisma en el escenario, Freddie Mercury protegía su vida privada con absoluta discreción. Para Mercury, la privacidad no era una opción, sino una necesidad innegociable para preservar su identidad y su seguridad personal en un mundo donde los medios estaban dispuestos a traspasar cualquier límite. Una vida llena de altibajos. La persona con la que Mercury mantuvo una conexión más profunda y duradera fue Mary Austin. Se conocieron en 1969 en Londres, cuando Mary trabajaba en la tienda de moda Viva y Mercury luchaba por lanzar su carrera. Su relación floreció rápidamente e incluso llegaron a comprometerse. Pero en 1976, Mercury reveló su bisexualidad y su vínculo evolucionó del amor romántico a una amistad inseparable. Aunque ya no eran amantes, Mary Austin seguía siendo la única persona en quien Mercury confiaba plenamente. En una ocasión dijo: «Todas mis amantes me preguntaron por qué no podían reemplazar a Mary, pero nadie podría hacerlo». Cuando Mercury falleció en 1991, Mary fue la albacea encargada de esparcir sus cenizas. Hasta el día de hoy, se desconoce la ubicación exacta. También fue la principal beneficiaria del testamento de Mercury, recibiendo el 50% de su patrimonio total, incluyendo Garden Lodge, la famosa mansión de Kensington, valorada en unos $25 millones en aquel entonces. Su decisión de legar la mayor parte de su fortuna a Mary Austin generó un debate público, pero para Mercury era la única opción posible. Después de Mary, la persona más cercana a Mercury en sus últimos años fue Jim Houghton, un peluquero irlandés a quien conoció en 1985. Poco después, Houghton se mudó a Garden Lodge con Mercury. Aunque nunca se casaron legalmente, ambos llevaban alianzas de boda y Mercury solía referirse a Houghton como su esposo. Durante los últimos años de Mercury, Houghton lo cuidó, le administró la medicación y estuvo a su lado cuando falleció. Posteriormente, Houghton regresó a Irlanda y llevó una vida tranquila hasta su fallecimiento por cáncer en 2010. Fue autor de las memorias Mercury and Me, publicadas en 1994, uno de los pocos relatos detallados de los últimos días de Mercury desde la perspectiva de su pareja. Más allá de estas relaciones personales, Mercury mantuvo una estrecha relación con su familia, especialmente con su madre, Ger Bulsara, y su hermana Kashmira Cook. Aunque rara vez hablaba públicamente de ellos, Mercury visitaba con frecuencia a sus padres y pasaba las vacaciones con ellos en Inglaterra. Tras su fallecimiento, el resto de su patrimonio se distribuyó mediante un fideicomiso entre su familia y amigos cercanos, como Peter Freestone, su asistente personal, y Joe Fanelli, su chef personal de toda la vida. Cada uno recibió $500,000, tal como se estipulaba claramente en su testamento. Mercury también previó el bienestar de sus queridas mascotas. En su testamento, destinó $50,000 para cada gato, incluyendo a Tiffany, Delilah y Goliath, para asegurar que recibieran los cuidados necesarios durante toda su vida. Este gesto no solo demostró su profundo amor por los animales, sino que también puso de manifiesto el esmero y la atención al detalle que dedicó a planificar su legado. Pero si bien el mundo creía saberlo todo sobre él, aún quedaba una parte de la verdad que nunca se reveló, una relación secreta que Mercury ocultó durante toda su vida. Y esa misma relación
está destinada a cambiar para siempre la percepción que el público tiene de él. La verdad sobre 17 diarios. En septiembre de 2025, se publicó en Londres la biografía Love, Freddie, de la veterana periodista Leslie Ann Jones, lo que provocó de inmediato una ola de conmoción entre los fans de Freddie Mercury. No por anécdotas entre bastidores sobre música o recuerdos de colegas, sino por una sola revelación. Mercury tuvo una hija biológica, cuya identidad mantuvo oculta durante los últimos 15 años de su vida y nunca reveló a nadie excepto a sus allegados. Según el libro, la hija secreta de Mercury, conocida como B, nació en 1976 en Europa. Su madre era la esposa de uno de los amigos íntimos de Mercury, quien se encontraba de viaje de negocios cuando quedó embarazada. Cuando Mercury supo de la existencia de la niña, asumió la responsabilidad de inmediato, insistiendo además en que todo se mantuviera en estricta confidencialidad. No se hicieron públicos documentos legales. No se presentaron solicitudes de reconocimiento de paternidad y no se incluyó ni una sola línea sobre ella en su testamento. Aún así, Mercury gestionó un acuerdo legal aparte a través de su abogado, garantizando el sustento económico a largo plazo de su hija mediante un fideicomiso independiente, un detalle que, según Jones, se confirma mediante documentos legales archivados en el Reino Unido. Durante 15 años, desde el nacimiento de B hasta la muerte de Mercury, él mantuvo contacto con ella mediante cartas manuscritas, llamadas telefónicas regulares y varias visitas en persona. Estos encuentros se organizaban discretamente en hoteles o en Garden Lodge, con Mary Austin encargándose de la logística. Bee nunca vivió con su padre, pero siempre supo quién era. Desde pequeña, su madre le explicó que Mercury era su padre biológico y que la quería a su manera, aunque nunca lo hiciera público. El detalle más sorprendente que revela el libro es la existencia de 17 diarios manuscritos que Mercury dejó para su hija. Según Jones, la primera entrada data del 20 de junio de 1976, el día en que Mercury supo que iba a ser padre, y la última fue escrita el 31 de julio de 1991, menos de 4 meses antes de su muerte, con más de 555,000 palabras, escritas en su mayoría con pluma estilográfica. Algunas entradas incluyen dibujos, partituras musicales y letras de canciones. Se cree que estos escritos son sus expresiones más íntimas, incluso más crudas y profundas que cualquier canción que haya publicado. Aunque se le confió la colección completa de diarios, B nunca compartió su historia con los medios ni en ninguna plataforma pública. Según Leslie Ann Jones, decidió hablar públicamente en 2021, después de que su segundo hijo le preguntara: ¿quién es mi abuelo? Fue entonces cuando consideró revelar la identidad de su padre por primera vez, no para obtener reconocimiento, sino para asegurar que una parte de la verdad no se perdiera con el tiempo. B. Ahora es una profesional de la salud que vive en un país de Europa Occidental, tiene 2 hijos y nunca ha usado el nombre de su padre para beneficio personal. Con más de 500,000 de palabras escritas por un padre que nunca reconoció públicamente a su hija, la historia de B transforma por completo las creencias sobre Mercury. También revela una perspectiva completamente nueva. Detrás de la voz legendaria se escondía un hombre que intentaba conectar con su único hijo, no a través de la música, sino a través de la escritura. Y esas páginas son la prueba definitiva de que Mercury nunca olvidó lo que significaba ser padre, ni siquiera en el silencio más absoluto. La historia que se esconde tras las páginas,
A partir de 1976, Mercury comenzó a registrar cada detalle relacionado con su hija en diarios privados. Describió sus emociones iniciales como una mezcla de terror y alegría. En las primeras anotaciones, Mercury admitió que en un momento consideró hacer pública la historia, pero rápidamente abandonó la idea al darse cuenta de que expondría a su hija a la atención mediática que siempre había tratado de evitar. Escribió: «Si alguna vez aparece en la portada de un tabloide, aunque sea una sola vez, jamás me lo perdonaré». Para él, el silencio era el último escudo que le permitiría a su hija crecer como una persona normal. La década de 1980 fue una época en la que la prensa británica era notoriamente brutal con las figuras públicas. Las historias sobre sexo, enfermedad, identidad y vida personal fueron explotadas sin piedad. Mercury, quien había luchado contra innumerables artículos invasivos, comprendía mejor que nadie el poder destructivo del escrutinio mediático. Cuando le diagnosticaron VIH en 1987, la situación se agravó aún más. Aún así, nunca cambió de postura. Proteger la identidad de su hija seguía siendo su máxima prioridad. En una entrada de su diario de 1988, Mercury escribió: «Renunciaría a toda mi carrera si eso significara que ella pudiera vivir en paz». Incluso en 1991, cuando su salud se deterioraba y su supervivencia se volvía incierta, Mercury no reveló nada. Según el libro, Mary Austin lo animó en una ocasión a compartir la verdad como último vínculo. Pero Mercury se negó, respondiendo simplemente: «Ahora no. Hoy no. Nunca estará a salvo». Cuando falleció el 24 de noviembre de 1991, dejó solo una carta personal para su hija. Junto con los 17 diarios, todo lo demás, su patrimonio, su legado público, su identidad como padre, quedó intacto. Tras la publicación del libro en septiembre de 2025, la reacción del público fue muy dividida. Algunos afirmaron que la historia llegaba demasiado tarde para ser verificada, mientras que otros cuestionaron su credibilidad por la falta de confirmación legal. No obstante, expertos calígrafos del Reino Unido verificaron que la escritura de los diarios coincidía con la de Mercury en cartas personales archivadas en el Museo Nacional de la Música. Tanto The Guardian como el Daily Mail publicaron análisis independientes, concluyendo que no había indicios de falsificación. Hasta la fecha, ningún miembro de la familia de Mercury ha refutado públicamente el contenido del libro. En cuanto a Bea, ha declarado que no concederá más entrevistas aparte de lo que se publicó en el libro. En un extracto publicado escribió: «Si alguien intenta cuestionar lo que he preservado, lo quemaré todo. No porque quiera borrarlo, sino porque una vez le prometí a mi padre que jamás permitiría que nadie lo utilizara para contar una historia que él no pudiera controlar». Netflix ha confirmado oficialmente el desarrollo de una serie documental de varias partes, cuyo estreno está previsto para 2026, con la asesoría de contenido a cargo de la autora Leslie Ann Jones. Una pequeña parte de los diarios será dramatizada mediante narración profesional. Todo esto es un esfuerzo por honrar plenamente aquello que Freddie Mercury protegió durante toda su vida. Y solo cuando finalmente se levante ese telón, la gente podrá empezar a comprender verdaderamente al hombre tras la fama, un gran artista que escribió cientos de miles de palabras para la única hija que tuvo. Pero la historia no termina con un vínculo oculto entre padre e hija. El legado de Mercury trasciende las páginas de un diario. Se convierte en un legado no solo musical,
sino también de influencia cultural perdurable a través de las generaciones. El legado invaluable plasmado en tinta. Durante décadas, Freddie Mercury fue recordado como un ícono del escenario, una voz de 4 octavas y una figura pionera que trascendió los estereotipos de género en la música popular. Pocos imaginaron que pudiera haber sido padre, no en el sentido público, sino un padre silencioso, discreto y profundamente entregado. Eso es precisamente lo que convierte los 17 diarios que dejó para su hija secreta en un legado de valor incalculable. Estas páginas manuscritas, llenas de tinta y fragmentos de música inacabada, revelan una faceta diferente de Mercury. No la de la celebridad, ni la del artista, sino la de un hombre impulsado por el instinto de proteger, amar y permanecer unido a la única hija que tuvo. Según Jones, al menos 3 canciones fueron compuestas específicamente para su hija, pero nunca se grabaron. Estos borradores incluyen letras y acordes sencillos, algunos escritos con tinta roja, el tipo de tinta que Mercury solía usar para sus composiciones personales. Aunque no hay planes para comercializarlos, muchos creen que esta colección podría ser el último legado musical inédito de Mercury. Y si se difundiera, podría revelar una faceta hasta ahora desconocida de su proceso creativo. Sin embargo, lo que convirtió a Mercury en leyenda nunca fue simplemente el hecho de tener un hijo. Lo que lo inmortalizó fue la magnitud de su impacto cultural, que abarcó más de 50 años y trascendió generaciones, desde los aficionados al rock clásico hasta la comunidad LGBTQ+, desde los defensores de los derechos humanos hasta quienes simplemente encontraron liberación en sus letras. Mercury nunca intentó ser un modelo a seguir, pero lo fue, gracias a decisiones que nadie le enseñó ni controló. En la música, poseía una voz singular, capaz de cantar en 4 octavas y cambiar de tono con fluidez dentro de la misma canción. Mercury redefinió el concepto de vocalista de rock. No era solo un intérprete, sino también un compositor, un productor y el artífice del estilo de Queen. Canciones como Bohemian Rhapsody, Somebody to Love y The Show Must Go On se convirtieron en icónicas no solo por su sonido, sino también por su fusión de técnica, dramatismo y emoción pura. Elementos solo posibles en un artista que se atrevió a desafiar todas las reglas. En el escenario, Mercury encarnó la libertad de expresión. Cada movimiento, cada gesto con las manos, cada movimiento del micrófono estaba calculado no para complacer al público, sino para electrizarlo. En Live Aid 1985, en tan solo 21 minutos, cautivó a más de 70,000 personas como si fueran un coro, demostrando el inmenso poder de un artista que no necesitaba trucos ni artificios. Esa actuación, descrita por Rolling Stone como la cúspide del espectáculo en vivo, todavía se estudia en prestigiosas escuelas de artes escénicas. Más allí, la Zetochita música, Mercury dejó un profundo legado social. Su decisión de confirmar públicamente su estado serológico de VIH tan solo un día antes de su muerte contribuyó a cambiar la percepción pública de la enfermedad, especialmente en una época aún marcada por el estigma durante las décadas de 1980 y 1990. Tras su fallecimiento, se fundó el Mercury Phoenix Trust, que recaudó millones de dólares para la investigación y la educación sobre el VIH-Sida en más de 50 países. La fundación sigue activa hoy en día
y se erige como una de las mayores organizaciones benéficas globales vinculadas a artistas. La influencia cultural de Mercury también reside en su condición de símbolo de inconformismo. En el escenario podía aparecer tanto como un emperador romano como un bailarín de discoteca. En su vida privada, se negó a ser encasillado en ninguna definición de género, viviendo según sus propios términos, algo poco común para un artista gay asiático en la Gran Bretaña poscolonial. En 2018, la película biográfica Bohemian Rhapsody revivió su historia, recaudando más de $900 millones en todo el mundo y catapultando el nombre de Mercury de nuevo a las listas de éxitos musicales internacionales. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2001, en el Salón de la Fama de los Compositores en 2003 y en el Salón de la Fama de la Música del Reino Unido en 2004, consolidando aún más su lugar en los anales de la historia de la música. Más de 30 años después de su muerte, la música de Mercury sigue sonando a diario en estadios, eventos deportivos e incluso bodas. El canal oficial de Queen en YouTube continúa recibiendo millones de visitas cada semana. Su frase, "No seré una estrella del rock, seré una leyenda", ya no es una profecía, sino una verdad innegable. Si bien su papel como padre permaneció oculto, su legado se ha vuelto más visible que el de casi cualquier otro artista. Ese contraste es lo que define a Freddie Mercury como una leyenda irreemplazable del escenario, un creador de identidad para millones de personas marginadas y un símbolo que el tiempo no puede apagar. Desde canciones inmortales hasta la historia jamás contada de su hija secreta, Mercury demostró que el legado no es solo lo que el mundo ve, sino también lo que él eligió proteger. Si esta historia te conmovió, comparte el video, deja un comentario y suscríbete al canal.